Ayer estábamos leyendo un texto que es el capítulo 12 del libro de Números. Lo habíamos inscrito, ese pasaje, dentro de un sermón acerca de los pastores de la Iglesia. Y me gustaría fijarme en una expresión muy curiosa que aparece más adelante, pero antes no quisiera abandonar la parte del versículo 2, Números 12:2, cuando Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, dicen: ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? La cuestión de a través de quién habla el Señor es muy interesante. ¿A través de quién habla el Señor? ¿No ha hablado el Señor? ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? Incluso en la época de Moisés, ¿solo hablaba a través de Moisés? La respuesta es no. El mismo texto bíblico nos muestra cómo Miriam era una profetisa y Aarón también profetizó alguna vez. Esto es muy interesante porque siendo ella un instrumento de Dios, peca, cae en la murmuración. ¿Cuántas veces a lo largo de los años, al discutir de ciertas cuestiones, casos, cuántas veces he escuchado: no, este hombre no puede tener este don místico, porque si lo tuviera no pecaría? Pues no es verdad, no es verdad. Es cierto que Dios no va a escoger como su instrumento para dar su palabra a un gran pecador vicioso que siempre está haciendo el mal. Pero sí que puede alguien ser un instrumento de Dios y alguna vez pecar. Es compatible. Y en este caso, como se va a ver más adelante en el texto, un pecado grave. ¿Cómo no va a ser compatible si la misma palabra de Dios tiene más pasajes en que esto se ve? Pero este es bien claro. Hay gente que de un plumazo dice: no, esto no es posible por tal o cual cosa. Fijaos también, interesante, el sumo sacerdote, Aarón, la profetisa, y pecan, y al mismo tiempo a través de ellos ha salido el mensaje de Dios o la alabanza de Dios, etc. Con lo cual, incluso ante un auténtico profeta es necesario el discernimiento. Lo interesante de este pasaje es que incluso ante un verdadero profeta es necesario el discernimiento. Con lo que nos gustaría descansar y decir: pues ya está todo. El profeta bueno se puede corromper. Después ha hablado el Señor solo a través de Moisés. En la Iglesia de Dios tenemos a nuevos profetas, hombres místicos. Dios habla a través de ellos. El problema es que ¿quiénes son? Se requiere el discernimiento y la Iglesia tiene la última palabra, como es lógico. Las personas individuales podemos equivocarnos al pensar quién es un hombre que ha recibido un mensaje de Dios. Siempre tenemos derecho a suspender juicio, salvo que las pruebas fueran tan evidentes, tan claras, que la razón y la conciencia nos dijera: escúchale.
escúchale. La persona que su conciencia... No podría uno decir, bueno, yo me lavo las manos hasta que llegue el juicio definitivo de la Iglesia. Sí, pero hay personas que, aunque digan eso, su conciencia les dirá, no, escúchale. Imaginaos a alguien que dice, mira, ya estoy harto del Padre Pío, hasta que la Iglesia no diga nada, yo que soy una persona del mismo pueblo donde está el convento o un hermano de la comunidad. Pues no, cada uno recibe algo distinto. Y hay algunos que han visto tales cosas que no pueden dudar. Se ha dicho de paso, el juicio de la Iglesia sobre el Padre Pío llegó después, mucho después. Pero los hermanos de la comunidad, salvo el superior que era enviado de fuera y alguno que la acompañaba, todos tenían claro que era un santo. No se ampararon en un futuro juicio, porque era evidente. Aún así, apelar a la propia conciencia tiene el peligro de que las personas, creyendo seguir a su conciencia, se equivocan. Pero claro, no podemos no apelar a la conciencia. Moisés, sabemos ahora que era Moisés, el hombre de Dios, pero cuando él vino de la tierra de los madianitas, había que creerle. Pero ojo, había que creerle, porque Dios estaba con él. Había que creerle. No podía uno decir, me lavo las manos. De ahí que cada uno tendrá un juicio totalmente personalizado. Ha hablado el Señor solo a través de Moisés. En la Iglesia actual hay nuevos profetas. Pero también Dios habla a través de las Escrituras. Y también Dios habla a través de los pastores. Y también Dios habla a través de los escribas a la hora de leer las Escrituras. Diremos, pues ya están las Escrituras. Sí, pero la lectura de las Escrituras en boca del escriba, de los nuevos escribas del pueblo de la Nueva Alianza, también tiene matices, elementos a través de los cuales habla Dios. Se superpone un mensaje a otro mensaje, la inspiración también. ¿Cuántas veces leemos textos que hoy día ya son clásicos de la espiritualidad y decimos, sí, aquí hubo una inspiración de Dios? Los santos padres lograron lo que lograron, sí, por su inteligencia, pero también hubo una ayuda de Dios, porque se estaban poniendo los fundamentos. Incluso en la Iglesia, todo el pueblo de Dios a veces habla y los pastores deben escuchar, porque también Dios les puede decir algo a los pastores a través del pueblo de Dios. Por eso es tan importante que todo se haga bien, a través de un camino eclesial, con caridad, sin recurso a elementos humanos que desdibujarían la naturaleza sobrenatural de lo que es la Iglesia. Por eso hay que hacerlo todo tan bien y no presionar como se haría en un partido político o no, porque si no, Dios puede hablar a los pastores, pero claro, si todo eso está tan revestido de cosas humanas, pues a veces no se puede ver tan claro. Ha hablado el Señor solo a través de Moisés. Dios habla directamente al alma también. Uno está delante del sagrario haciendo la oración mental y siente con fuerza que Dios le pide algo. O a veces siente
porque Dios le enseña algo al leer un libro de espiritualidad o un versículo de la Biblia que siempre ha escuchado muchas veces y de pronto ve una enseñanza que viene directamente de Dios. El versículo ya lo conocía y su mente humana no es que se le hayan ocurrido cosas nuevas, es la inspiración. Sí, Dios habla también a veces directamente a las almas. De nuevo el peligro, cómo distinguir cuando es algo de Dios de cuando es la sugestión, de cuando alguien confunde su imaginación con lo que Dios le dice. Siempre tendremos que recurrir al discernimiento, al sentido común, a la petición de consejo. Siempre. Ha hablado el Señor solo a través de Moisés. Y entonces, la expresión en la que me quería fijar, que está en el capítulo 14 versículo 14 de ese Números 12. Dios ya ha dicho que han pecado y Miriam se cubre de lepra. Hago otra aclaración. Habían pecado Aarón y Miriam, pero solo Miriam contrae la lepra. La lepra no es nada fácil de curar, Incluso hoy día, si alguien contrae la lepra, requiere un largo tratamiento. La lepra es un virus que se mete en la sangre y que solo en el siglo XX, tras mucho trabajo, se logró poder curar. Pero es un virus, no es una mera enfermedad de la piel, que a lo mejor con algún remedio natural. Puedes poner todos los remedios naturales que quieras, pero el virus está en la sangre. Y no lo va a matar ni una hierba medicinal, ni un emplasto, ni nada. Y ellos lo sabían. Si alguien contraía la lepra, lejos, para que él ha tenido la desgracia, pero que no lo lleve a nadie más. Era algo terrible, cómo va destrozando, comiéndose la piel, y al final se quedan sin nariz o sin ojo, ¿sí? Horrible. Y esto es lo que le pasó a Miriam, por su pecado. O sea, no era ninguna tontería el pecado. Es verdad que Dios lo castiga tan terriblemente, es un castigo terrible, para que quede, porque en ese momento tiene que construir su pueblo. Y si ya desde el principio está mal, con piedras que se deshacen en las manos y grietas, y todo se iba a venir abajo en 3 generaciones. Entonces, por eso hay varios momentos en que el castigo es muy grande y muy visible, para que todos aprendieran la lección. Pero Aarón no lo contrae, y había pecado como Miriam. ¿Por qué no lo contrae? Aquí vemos 2 personas cometen el mismo pecado, y una sí y otra no. Esto pasa también actualmente. ¿Por qué yo he pecado y no ha pasado nada, aparentemente? Pues por esto, porque Dios en sus profundas razones dice, tú sí, tú no. El pecado es el mismo, tendrán que dar cuenta a Dios. Sin embargo, hay una razón por la que Aarón pudo ser preservado del castigo. Y la razón fue que él era el sumo sacerdote. Él tenía que ejercer las funciones de su dignidad. Por supuesto, si hubiera contraído eso, automáticamente quedaba excluido. Segundo, aunque Dios le hubiera curado, siempre hubiera sido conocido como Aarón el leproso en su generación. La impureza física hubiera desaparecido, pero al saber que había estado leproso, es como si a los ojos de los hombres, que los hombres no olvidan, hubiera quedado ya impuro.
para que eso no sucediera con el culto, con las cosas santas que tenía que tocar, Dios le preservó. Fijaos cómo valora Dios el culto, la santidad de las cosas que al tocarlas santifican. Pero la enseñanza que hay aquí, si él está leproso, si alguien leproso físicamente toca las cosas santas, se vuelven impuras. Según las leyes del Levítico, no prevalecería lo otro. Aquí también hay una enseñanza espiritual. Los sacramentos, los haga el pecador más pecador del mundo, van a permanecer santos. Dios nos ha asegurado que los 7 sacramentos, aunque los dé el hombre más malo, van a santificar, van a ser acciones de Dios, etc. Ahora bien, si los toca a alguien impuro espiritualmente, no impuro, leproso, que es el peor tipo de impureza, los impurifica. Me explico. No impurifica la esencia, el sacramento, no. Pero ¿cuántas veces he escuchado a personas decir, Padre, es que oyes escuchar misas de sacerdote, se te quita la fe? Padre, es que fuimos a ese sacramento, yo qué sé, un bautismo, tenía prisa, lo hizo aburrido, quería acabar cuanto antes. El que tiene lepra espiritual impurifica las cosas que toca, sea un ritual de sacramentos, sea un sacramental, sea una predicación, sea una confesión. Ojo, el sacramento va a seguir produciendo sus efectos, En eso podéis tener fe que el que reciba el sacramento del más pecador del mundo solo recibe santidad. Pero la impureza que rodea ese núcleo de santidad, ¿cuántas veces aleja a los hombres? ¿Cuántas veces, pues, lo mismo que la lepra física se veía, la lepra espiritual también se ve, también se ve. Y cuántas veces, efectivamente, la acción de alguien que debería ser como Aarón solo lleva que mal a las almas, incluso en las cosas santas. Por eso el sacerdote debe ser puro, si no, Dios lo retirará. No, acabo aquí, al final no me ha dado tiempo a explicar la expresión tan interesante que está en el capítulo 14. Bueno, quizás mañana la abordaré. Pero el Señor dijo a Moisés, porque ellos le pidieron, perdónala, perdónala. Y entonces Dios dice esta respuesta. Si su padre le hubiera escupido en su cara a Miriam, ¿no llevaría su vergüenza durante 7 días? Esto lo explicaré en otro sermón, porque el perdón de Dios se da así, pero a veces Dios hace esperar. A veces el mal ha sido tan grande que Dios dice, lo siento, pero tienes que esperar. Y la persona, con toda la fe del mundo, no se siente perdonada porque el peso de la culpa está sobre su alma, con razón, con razón. No se puede hacer un mal inmenso, pido perdón y ya todo está como antes. Pues no, no. Las cosas no funcionan así con los hombres y tampoco con Dios. Esto lo ha dicho Dios, no es un comentario, esto lo ha dicho Dios. Esto nos tiene que hacer tomarnos tan en serio el no ofender a Dios en los hermanos, porque después Dios puede decir cosas como estas, porque después vienen las consecuencias. Que todos nosotros nos demos cuenta de todo esto
lo ofendido que se puede sentir Dios con la lengua, con la lengua. Quiero mucho a Dios, le adoro, le adoro, le adoro, y después resulta que Dios estaba enfadado. Y después resulta que Dios estaba enfadado. La lengua que provocó la lepra, pero que también ahora provoca la lepra en las personas, la lepra espiritual. Que la Virgen María, otra Miriam, nos conceda purificar nuestra lengua para que nunca jamás apuñalemos al hermano con ella.